Público. Hoy tengo el honor de representar a mis compañeras y compañeros una serie de aprendizajes de lo que es emprender un medio en Latinoamérica a partir de nuestra experiencia en... ¿Dónde apunto? Oh, está trancado. Ahí. A partir de nuestra experiencia en el país de las vacas que vuelan y las escuelas que caen. Paraguay tiene esa característica de que exporta tantos animalitos, tanto ganado al mundo, que ahora también lo hacemos a través de aviones. Pero resulta que al mismo tiempo un techo de escuela, una escuela pierde su techo al mes. Esto es el producto de la gran desigualdad que existe en Paraguay, desigualdad que se refleja en el acceso a la tierra, donde prácticamente el 1% posee la mayor parte de las tierras cultivables, de las tierras productivas para la producción extensiva de soja y la ganadería, lo que genera un montón de conflictos sociales. Ese mismo nivel de concentración de la tierra, por supuesto, se ve reflejada en la concentración de los medios de comunicación. Ahí hay un mapa, el mapa de medios de Paraguay, donde se refleja que los mismos grupos empresariales, grupos económicos que poseen la mayor parte de la tierra, también poseen la mayor parte de los medios de comunicación. Eso no significa que la calidad del periodismo en esos medios sea cuestionable per se, pero sí implica que la mayor parte de los paraguayos y paraguayas reciben una misma narrativa de lo que sucede en el país, contada por una misma clase, por un mismo grupo económico que tienen sus diferencias entre sí, pero que finalmente están de acuerdo en la mayor parte de las cosas. Esa es una reflexión que veníamos con varios compañeros y compañeras teniendo desde hace un tiempo, probando diferentes iniciativas de medios alternativos, y cuando en el 2016 decidimos apostar al surtidor, salió la famosa frase, ¿verdad? Nunca fue tan fácil fundar un medio como ahora. Basta abrir un fanpage de Facebook o una cuenta de Twitter. Y eso fue lo que hicimos con el nombre del surtidor de información precisa, relevante y clara. Abrimos una simple fanpage y decidimos apostarle. Pensamos que nuestro diferencial iba a ser el periodismo visual. Entonces, con ese entusiasmo, publicamos nuestra primera pieza, que además era una exclusiva de una investigación sobre cómo el Estado paraguayo espía a los ciudadanos. Y pensábamos que al día siguiente de publicar esta pieza ya nos iban a estar llamando de la Fundación Gabo para darnos el primer premio Gabo, que nos iban a llamar el Pulitzer por semejante innovación, pero resulta que en ese mismo minuto la red, digamos, tenía un montón de... perdón, me hace eco acá. No está funcionando el clicker. ¿Ya? En ese mismo minuto teníamos, cuando nosotros publicamos ese JPG, esa imagen, esa pieza periodística, 700.000 personas iniciaron su sesión en Facebook, millones de horas de videos en YouTube, cantidad de tweets enviados, montón de músicas en Spotify. O sea, una feroz batalla por la atención. Miles de horas de video en Netflix, montón de fotos por Snapchat, WhatsApp que está omnipresente, miles de imágenes en Instagram. Pero nunca fue tan difícil tener la atención de la audiencia. Nunca fue tan fácil crear un medio tan simple como abrir una fanpage, pero nunca fue tan difícil contar con la atención de la audiencia. Y es súper difícil competir con gatitos cuando la información es importante, ¿verdad? Todo el mundo termina viendo, de alguna manera, termina cayendo en las fotos de gatitos. Y la gran pregunta que nos hicimos ahí es si nosotros, periodistas, estudiantes de periodismo, sociólogos, gente muy preocupada por la realidad, ¿qué demonios estamos haciendo viendo siempre una y otra vez entrando a links de gatitos, a pesar de que sabemos que hay temas mucho más importantes? Y ese es el aprendizaje número 1, porque todos finalmente nos dejamos tentar por la curiosidad. Sea cual sea nuestro nivel, la curiosidad es algo implícito en todas las personas y nos dimos cuenta que es una de las puertas de entrada
para llamar la atención, iluminar temas importantes. Entonces, con ese primer aprendizaje, empezamos a publicar de otra manera y es esta serie de afiches que les quiero mostrar. Empezamos a publicar estos flyers de manera diaria a una audiencia súper joven, apostamos a una audiencia ignorada por los medios masivos de comunicación, personas de 18, 25 años, 30 años. Paraguay en este mismo momento está viviendo lo que se conoce como un bono demográfico. La mayor parte de la población es joven, sin embargo desatendida por las políticas públicas y por los medios masivos de comunicación, tanto en la forma como se ofrece información a esas personas, como en el fondo, ¿verdad? Entonces nosotros acá tratamos un tema aparentemente muy alejado de la realidad de los jóvenes, que es cómo se registra el voto de los senadores y los diputados en el Congreso para después poder rendir cuentas. Resulta que en Paraguay no se registra y teniendo en cuenta el aprendizaje de la curiosidad y del feeling, decidimos apostar por una referencia pop, que en este caso es Men in Black, y que ataca directamente al lector. También el año pasado se cumplieron 29 años de la caída de la transición democrática. Identificamos que nuestra audiencia joven que nació prácticamente con la caída de la dictadura, sentía que la famosa transición democrática nunca pasaba, entonces hicimos una referencia de Escher, apostando también a la curiosidad, al juego mental de que la persona termine de completar. Este es un afiche que publicamos hace poquito y que habla un poco de estas dos audiencias que tenemos. La parte de arriba son referencias culturales que van a entender personas paraguayas que viven en Paraguay de unos 30 años para arriba, digamos, y que habla de un golpista de los 90, que habla de cuando eso la selección paraguaya iba habitualmente a los mundiales y lo celebraban, y que hablan de un ídolo musical, ¿verdad? Esa es una gran parte de nuestra audiencia. Otra parte de nuestra audiencia es la que tiene completamente otras referencias culturales con respecto a ese acontecimiento. El mismo golpista es considerado un ícono anime por estas personas de menos de 18 años, 20, nunca vieron a su selección en un mundial y Queen es una película para ellos, ¿verdad? Entonces esto fue un afiche que generó un diálogo generacional, digamos, entre esos grupos y que sirve también para que ustedes conozcan a las personas con las que trabajamos. También apostamos al uso de memes. Esto es un afiche que refleja una serie de tomas de colegio ante esas escuelas que caían escuelas aquí, caían escuelas allá, hasta que los chicos dijeron basta, vamos a manifestarnos. Y utilizamos la referencia de Pokémon. Otra pieza que hace referencias al uso de memes, recibíamos constantes reportes en nuestra audiencia de abusos de una nueva línea policial, un nuevo sector de la policía que se parecía demasiado a una policía moral y según la Constitución es la que nos tiene que cuidar, pero por las denuncias de nuestra audiencia sabíamos que eso era mentira y esto es un acercamiento muy editorial, muy de feeling con respecto al tema, pero también hicimos un abordaje mucho más explicativo de qué derechos tiene una persona ante un cateo de esa policía, el grupo Lince, que básicamente actuaban con máscara, encubiertos, por tanto podían cometer muchos abusos y nosotros acá explicamos que según la Constitución Nacional y las distintas leyes eso era ilegal. Se convirtió de alguna manera viral esta pieza hasta que finalmente el nuevo ministro del Interior dio la orden de que actúen desenmascarados. O sea, como un simple JPG puede influenciar en la realidad. Este es un contrabandista, el mayor contrabandista de cigarrillos de la región, que también era presidente del Paraguay, y esta pieza hace referencia a la condonación al pedido de condonación por parte del sector campesino de unas deudas y hace también uso de una estructura de meme. Al mismo tiempo que negaban subsidios para el sector campesino, habilitaban subsidios para el sector de transporte, de azúcar y demás. De vuelta es una posición editorial, pero en la siguiente pieza explicamos el tamaño de esa mentira, las argumentaciones del presidente para rechazar y los hicimos a través de la ilustración gráfica donde muestran en la primera puntita lo que realmente implicaba absorber la deuda y lo que dijo el gobierno
con millones de dólares de diferencia. También tocamos el tema de la tierra, lo que les decía, cómo los grandes medios son los dueños de esas tierras en conflicto, generalmente no reflejan este tipo de actos violentos contra el sector campesino. Por supuesto, el tema de la clase media, con referencias pop, en este caso de Breaking Bad. Y también habilitamos una sección de fact-checking en el surtidor y vimos si la cuestión de las noticias falsas, su característica es la plena viralidad, entonces pensamos cómo podemos hacer para un acto tan racional como el fact-checking pueda tener también su lado emocional o emotivo. Entonces planteamos este tipo de cosas. Esta es la opinión de Ton con respecto a lo que dijo el presidente. Evidentemente era una mentira. Esto, por supuesto, venía con un enlace que explicaba la razón de esta gráfica. Estas tienen las mismas estructuras. Eso fue lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores. El ratoncito no le creyó para nada. Y lo mismo pasó con Burbuja, parece ella, ¿verdad? En medio de todos los quilombos del país, cortes de luz, de agua, etcétera, remixamos este clásico de Internet. Cuando en medio de todos esos problemas, Paraguay se presentó como país organizador para el Mundial 2030. Otro ejemplo de uso de un meme, en este caso cuando los políticos se acusan de corruptos entre sí. Otro meme en este caso para hablar de la ceguera de la justicia con respecto a un senador que que tiene un montón de quilombos, por suerte ahora ya está procesado. Otro diputado que fue procesado, también utilizamos el meme de Neymar, fue muy cerca del Mundial. Neymar se convirtió en una estrella de la actuación payasesca. Lo relacionamos con los argumentos que utilizó este diputado para defenderse. También a veces realizamos explainers, piezas más desarrolladas. En este caso fue sobre el lenguaje inclusivo, que en un país machista como el nuestro generó bastante polémica y discusiones y agresiones hacia nosotros, pero también muchísima discusión positiva. Esto fue en la época de las elecciones, cuando los dos candidatos jovencitos, pero de un partido podrido, decían ser que ellos dos eran el cambio. Sin embargo, nosotros decidimos desenmascararle remixando una escena clásica de Los Simpsons. Y cuando fue la votación, le recordamos a la gente que antes de votar, como generalmente se vota en las escuelas, por favor mire el techo y que tome la decisión a conciencia. Ahí abajo hay una palabra en guaraní, en yoparao, una frase que dice básicamente es: antes de votar, mira el techo y pensá bien, calcula bien lo que vas a hacer. Finalmente fue elegido un candidato que fue hijo del secretario del dictador y lo primero que pidió fue servicio militar obligatorio para los jóvenes. Cuando, como les conté, están desatendidos en políticas públicas, y también nos pidió que nos imaginemos cómo iba a ser el país sin el Partido Colorado que está hace 70 años, y de vuelta recurrimos a Los Simpsons para ver cómo podría ser la educación sin escuelas que caen o servicios de salud adecuados o sin deforestación, todos productos claros de políticas de gobierno. Este es un afiche que está interesante que se acuerden bien porque después volveremos a hablar de él, y habla del drama del transporte público en Asunción. A pesar de ser una ciudad súper chica, de menos de 1 millón de habitantes, la gente en promedio se pasa 4 horas al día viajando, el equivalente a ver todo en un mes, ¿verdad? El equivalente a ver en un mes todos los capítulos de Game of Thrones o escuchar miles de veces Queen, Bohemian Rhapsody, o ver toditos los partidos de los mundiales, o sea, algo completamente inhumano. Y también entendemos que nuestro público, a diferencia de
de la audiencia de los grandes medios, se trata de una audiencia plenamente trabajadora, entonces el 1 de mayo lo celebramos con ellos. Entonces esto como una muestra de lo que veníamos publicando día a día en un formato simple, sencillo. Saben que la imagen nos permite ser contundentes en muy poco espacio, circula muy bien en las redes sociales, siempre despierta la curiosidad y así fuimos acumulando una pequeña masa crítica de personas que valoraban nuestro trabajo, pero que al mismo tiempo nos pedían más. Y ahí empezó el desafío de la profundidad. ¿Cómo poder ser más profundo? ¿Cómo poder servir a nuestra audiencia usando como desde siempre el motor de la curiosidad y las imágenes para explicar fenómenos más complejos? La audiencia valoraba la información que le damos, pero sentía que en algunos casos era muy limitada. Entonces el primer paso en esa época, todo el mundo estaba haciendo videos para Facebook, entonces nosotros decidimos apostar a lo mismo. Empezamos a preparar videos para contar, explicar fenómenos, reportear, explicar y cubrir fenómenos más complejos, pero fue un fail total, porque no tuvimos en cuenta un reporteo que nosotros mismos hicimos, que Paraguay es el segundo país con el internet más lento de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela, es súper caro, ¿verdad? Entonces la gente, a pesar de que pedía mayor explicación, no estaba dispuesta a invertir sus megas en esos videitos que hicimos. Entonces ahí aprendimos, el segundo aprendizaje que queremos compartir con ustedes, es que el formato sigue la función. Nosotros primero pensamos en un formato, después recién se nos ocurrió pensar en la función de ese formato y por eso fue que fracasamos en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos hacer igual si el video no funciona? ¿Hacia dónde podemos ir para cumplir con esa demanda de la audiencia? Este es un gráfico basado en un estudio del BBC News Lab, donde recopilan en el eje horizontal los formatos, clasifican, digamos, los formatos aquellos que son más visuales, a la izquierda los que son más textuales, los más cortos y los más largos de arriba a abajo, y lo empezamos a analizar. Ahí tenemos de formatos como crónicas de largo aliento, bots, que recién acabamos de tener una charla sobre la bot, diferentes formatos nuevos que el nuevo periodismo o el periodismo digital está explorando. Entonces nosotros nos preguntamos, a la luz de eso, ¿cómo podemos utilizar estos formatos y no volver a que suceda lo mismo que con los videos, ¿verdad? Entonces nos preguntamos a qué audiencia queremos llegar y le preguntamos directamente a la audiencia y a través de este meme les voy a explicar quiénes somos. Jóvenes que efectivamente no leen los mass media, ya sea por cuestiones de costumbre, porque se sienten excluidos o porque definitivamente estos mass media no ofrecen contenidos pensando en ellos, que quieren entender cómo afectan las cosas que pasan en el país. De hecho, eso fue lo que nos pidieron, una mirada más amplia sobre los temas. ¿Cuándo lo queremos? El momento en que estos jóvenes se informan es en los largos viajes casa, trabajo, casa, que son 8 horas al día revisando el celular, más o menos. ¿Y cómo lo queremos? Que no consuma tantos megas como el video. Cuando uno tiene un pack de megas limitados, calcula exactamente cuánto va a invertir a cada clic que va a hacer, ¿verdad? Entonces, invertir en un video significa muchos megas y de por ahí no es la info que te interesa, ¿verdad? Entonces, esta era la característica de nuestro público. Obviamente, el video no era la respuesta. Entonces, entendimos que de todos estos formatos, para poder profundizar, digamos, para poder ofrecer a la gente mayor profundidad, quizás tendríamos que romper las barreras y empezar a combinar crónicas de largo aliento, historias horizontales como en Snapchat o en Instagram, y el video epígrafe que es Playground y AJ Plus son referencias, ¿verdad? Entonces decidimos combinar estos 3 formatos y llegamos a lo que le dimos a denominar Scrollytelling, ¿verdad? Y les invito a que entren en el surti.com/webs para fichar de qué se trata. Son piezas gráficas pensadas exclusivamente para el móvil. De hecho, les invito a que entren al surti.com/desterrados, que es la pieza que ayer fue premiada como la más innovadora de Iberoamérica. Pero
les invito a que entren a ver en serio para entender, ¿verdad? Es scroll vertical de arriba a abajo, scroll horizontal de izquierda a derecha, son gestos que definen a una generación, ¿verdad? Hasta esta generación hasta define sus parejas sexuales con un swipe de izquierda a derecha para los que usan Tinder, ¿verdad? Son gestos muy potentes. Pero no solamente tuvimos influencias del periodismo. El Surti Scroll, que es como le decimos internamente, es una mezcla de landing page que viene del marketing, el online marketing, del scroll vertical, el scroll horizontal, el swipe que decíamos que se usa en Instagram, en Stories, en Snapchat, etc. El scroll vertical es el típico de cualquier timeline de redes sociales. La crónica de largo aliento, por supuesto. El video epígrafe que habíamos hablado, los ejemplos de AJ Plus y demás. E inclusive de la literatura infantil japonesa, ¿verdad? Es una mezcla de varias influencias gracias a la diversidad de experiencias del equipo y a la apertura que tuvimos para explorar sin volver a repetir lo que ya se estaba haciendo. Entonces el resultado de todas estas influencias, de todos estos modos de contar historias, pueden verlo en el surti.com, barras desterrados, navegar de arriba a abajo, de izquierda a derecha, gestos que definen una generación y por ese simple hecho de facilitar una navegación como en cualquiera de esas redes, recibimos un montón de feedback positivo enorme. Si van a tener esa delicadeza de facilitarme cómo yo puedo leer una historia y que encima pueda controlar el tiempo y que encima sea mucho más liviano que un video, entonces estoy dispuesto a ver de qué se trata esto. Y eso también nos llevó al tercer aprendizaje, escuchar. Escuchar es un término que creo común entre el buen periodismo y entre los procesos de innovación, pero aprendimos también que gracias a la tecnología ahora podemos escuchar como cyborgs, no solamente como humanos, y que tampoco hay que escuchar solamente como bots. Las redes sociales, las plataformas, diferentes servicios nos ofrecen un montón de métricas, pero que generalmente son anónimas, son masas. Se refieren a un montón de likes, un montón de perfiles, pero amorfos, digamos, ¿verdad? Sin embargo, escuchar como cyborg es entender que estamos ante el fin de los medios de comunicación de masas, como plantea Jeff Jarvis, y eso significa que tenemos que medir, tenemos que usar métricas, pasar de las métricas anónimas solamente que sirven para saber cuántos usuarios únicos tenemos, una métrica anónima tradicional, pero también podemos sumarle métricas relacionales, métricas de relaciones humanas que no se limiten a solamente a medir como si fueran masas, ¿verdad? Y un ejemplo de esto cuando nos hicimos esta pregunta, cuando dejamos de hacernos solo la pregunta de cuántos usuarios únicos tenemos y empezamos a preguntarnos a cuántas personas conocemos, pasaron cosas maravillosas como el primer chequeo en vivo de un debate presidencial de la historia del país. No lo hicieron ninguna de las redacciones gigantes que existen en Paraguay, que tienen 200.000 veces más recursos que nosotros, pero nosotros lo pudimos hacer porque confiamos en nuestra comunidad, hicimos una convocatoria diciendo queremos controlar lo que digan estos candidatos, pero queremos hacerlo con ustedes porque nuestro equipo de 6 personas no lo va a lograr. Hicimos una convocatoria, finalmente se sumaron 8 periodistas, 9 voluntarios, 10 especialistas y nos juntamos en el día del evento con gran adrenalina, previos talleres a hacer el chequeo en vivo. Y efectivamente hicimos el chequeo de los 2 candidatos, íbamos sacando en tiempo real, a medida que se daba el debate, este tipo de afiches que iban, por supuesto, con el fact-check completo. Entonces eso fue un momento histórico para el país. Les repito, fue la primera vez que se hizo un fact-checking en vivo de un debate presidencial y pudimos hacerlo gracias a que apostamos a las métricas relacionales. Este es el grupo de gente maravillosa que se sumó. Y es una lección que aprendimos de chequeado.com, que hizo lo mismo en las elecciones argentinas, y de la manera en cómo trabajó la Nación Data con el caso de las escuchas de Nisman, que si no conocen les animamos a que conozcan ese proyecto porque gracias a la comunidad que formaron pudieron clasificar 40.000 horas de audio. Este proyecto fue uno de los finalistas en la categoría Innovación el año pasado en el Premio Gabo.
Otra métrica anónima clásica son cuáles son las secciones más visitadas. Y una métrica relacional que nos hicimos fue qué comunidades existen entre los usuarios. ¿Verdad? Generalmente se dice apostar a la comunidad, pero no existe una comunidad, existen diversas comunidades en una audiencia, y al hacernos esa pregunta entendimos que en la nuestra había una gran cantidad de fotógrafos, y la principal característica del fotógrafo no es que quiere ver fotos, sino que quiere hacer fotos. Entonces realizamos una especie de fotocaminatas por distintos barrios de la ciudad, donde nos encontramos un día en un punto en común. Esto es en el barrio La Chacarita, que es un barrio histórico, súper popular, pero súper marginado por el resto del país. Entonces nuestro objetivo fue ir con 100 fotógrafos a realizar fotos y publicar todos juntos con un hashtag común, que estamos en La Chacarita. Entonces, después de recorrer 2 horas ese barrio donde generalmente el resto de la ciudad no le presta atención, todo el mundo publicó con un hashtag en común en sus redes las fotos, y así tuvimos como 2000 fotos en un día de diferentes personas, de diferentes miembros de la comunidad, alentando a la gente a visitar ese barrio y a superar los prejuicios que hay. Ahí está. Las repercusiones, todas las imágenes que contábamos. Finalmente, después, estas fotos se recopilaron en una revista impresa, y como fue construida con la comunidad, se agotó en menos de 15 días. Otro caso de entender con qué comunidades trabajamos es con la comunidad trans de Paraguay, que desde la caída de la dictadura en el 89 tienen ya 65 asesinadas impunes. Entonces, a través de un taller de podcast que hicimos en nuestra oficina, recopilamos la memoria de la comunidad trans. Finalmente fueron publicados en 3 podcasts con diferentes protagonistas, donde se recuerdan muchos momentos de esta comunidad que no están en la historia oficial de los medios. Y este mismo trabajo fue lanzado en una exposición, en una fiesta donde vinieron 400 personas y donde se celebró la memoria de esta comunidad excluida. Y acá hay alguien que se quedó sin audífonos, pero que le interesó tanto el podcast que igual le apostó a escuchar así. Y esta es una lección aprendida de mirar a las comunidades de los verticales del periódico uruguayo de ladiaria.com y el laboratorio de periodismo performático de Anfibia y Casa Sofía, que creo que hoy también tienen una sesión de periodismo tú a tú, pero que se trata de llevar el periodismo en las calles, en los lugares, ponerle el cuerpo a las historias, y que eso fue lo que hicimos con la fotocaminata. Otra métrica anónima, ¿qué hacemos ante la métrica anónima de qué cantidad de gente compartió las noticias en las redes? ¿Qué hacemos nosotros para cumplir los objetivos de nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ayudarle a alcanzar lo que quieren? Y un caso fue el del 8M, del movimiento feminista en Paraguay, que convocó a una manifestación. Nosotros hicimos una cobertura invitándole a las propias ilustradoras a que dibujen los hitos de la conquista del movimiento feminista a lo largo de la historia, que sirvió para ir contando al resto de la comunidad de qué se trata. En el día del evento también nosotros publicamos un afiche homenaje, y la propia comunidad feminista imprimió esas remeras por iniciativa propia y las portó en las marchas, y fue una de las marchas políticas más importantes de ese año. Por tanto, entender en qué estaba nuestra comunidad y poder servir de esa manera fue importantísimo. Y esta es una lección aprendida de economiafeminita.com, es un proyecto de Argentina que en el debate por el aborto legal, por la interrupción voluntaria del embarazo, recurrieron a la comunidad para hacer lo que ellos le llamaron el poroteo, o sea, el conteo, la predicción de los votos de los diputados, y fue el único medio que acertó en la predicción gracias a la inteligencia colectiva versus los grandes medios de comunicación que le pifiaron bien grande a las predicciones. Estos todos ejemplos, que son ejemplos de escuchar como cyborgs, también nos dieron la lección de que más que un medio, ahora nos estamos entendiendo como gestores de una comunidad informativa. En nuestra comunidad hay gente muy talentosa, con mucho conocimiento, con mucho tiempo, con mucha garra,
con mucha información y nosotros como el surtidor nos posicionamos como gestores para hacer circular esa información entre la propia comunidad y entre el resto de la audiencia del país. Y otra cosa que entendimos también es que no solo informamos, sino que con cada cosa que publicamos creamos identidad. Las personas utilizan lo que publicamos para crear identidad. Por eso lo que hacemos es publicar con licencias libres. Todas las imágenes que publicamos tienen licencia Creative Commons, que significa que cualquier persona puede remixarlo y volver a utilizarlo. Por ejemplo, como este video, que se acuerdan el afiche de los linces, de los abusos de los linces, fue traducido al lenguaje de señas en paraguayo, para el lenguaje de señas de Paraguay, porque digamos, este grupo, a una de las minorías a la que perseguía habitualmente en su día a día, eran a las personas con discapacidades. Y también encontramos que se imprimió el afiche, se dejó en la calle. Este año también tuvimos una muy buena noticia. Los presos políticos por la causa de Curuguatú en Paraguay fueron finalmente liberados después de varios años de lucha. Y esta es una captura de pantalla que nos envió una persona, miembro de la comunidad, donde todo el mundo publicaba en los stories del WhatsApp el afiche que nosotros habíamos publicado ese día para anunciar eso, digamos, ¿verdad? Entonces nos pone muy contento que las personas reutilicen lo que nosotros hacemos, ese es el objetivo. Él es Rubén Villalba, uno de los presos políticos que fue liberado y que ahí está usando la remera, que es esta misma remera, yo tengo otra versión, que es el afiche original que publicamos para contar la noticia. Esta es en una manifestación que alguien hizo un cover de un afiche que hicimos, ¿verdad? Eso es lo que le decía, ¿verdad? Generamos identidades a través de las imágenes. También este año hay una ola de scratches a diputados y senadores con procesos judiciales. Nosotros publicamos un afiche, después la comunidad nos envía fotos de ese afiche impreso en sus locales, prohibiendo entrar a esas personas a esos lugares, digamos, ¿verdad? También el año pasado, sí, se habrán enterado que el Congreso paraguayo fue incendiado, se incendió, y hay una disputa simbólica muy interesante sobre quién incendió ese Congreso y qué significa. Nosotros, por supuesto, reportamos eso con aquella imagen que finalmente después se convirtió en una remera, pero resulta que uno de los personajes acusados por la quema del Congreso le gustó tanto esa remera que se compró, se sacó una foto de una remera, subió a su stories, y a partir de ahora todos los medios que le acusan a él de ser uno de los autores, cada vez que publican una noticia de él, aparece con esa fotito, digamos, como si fuera una prueba de que lo hizo. Entonces lo utiliza de manera irónica, ¿verdad? Entonces lo que yo digo es, lo que les quiero plantear acá es, ¿verdad? Generamos identidad cuando reportamos, no solamente informamos, sino tiramos signos, símbolos que las personas utilizan para construir su propia identidad. Y tenemos que ser muy responsables con eso. Y bueno, la gente tanto le gusta algunos afiches que finalmente tenemos prints y una tienda donde la gente va, se compra y se saca fotos y lleva a sus casas. Y no solamente es información, sino es ya una construcción de una identidad colectiva. Y el aprendizaje número 6 es eso, ¿verdad? Ayer en la mesa del lunes, en la maratón de historias, la pregunta común fue ¿qué es lo que significa innovación? ¿Verdad? Y hay muchísimas respuestas, pero lo que sí sabemos es que la innovación para medios emprendedores, para medios pequeños, nativos digitales, independientes y muy ambiciosos como el nuestro, la innovación no es una opción, sino es el único camino posible. Porque el modelo de negocio del periodismo tradicional no funciona, eso sabemos. Lo que está en crisis es el modelo de negocio basado en publicidad y no el periodismo. Creo que el premio Gao es el ejemplo de que el periodismo está en un buenísimo momento.
Lo que no está en un buen momento es el mercado de la publicidad, producto de la concentración en 3 o 4 mega empresas gigantescas. Entonces los medios tradicionales son los que están en crisis, el periodismo no. Sin embargo, para los medios pequeños la innovación es la búsqueda de la innovación, el modo de innovación, el modo de escuchar a la audiencia, el modo de no hacer lo que se hace hace 200 años, es inevitable, es el camino a poder seguir existiendo y esa es nuestra experiencia. Por eso es que el título de la charla se llama Desde el storytelling hasta la performance, o sea, hay que buscarle la vuelta. No podemos quedarnos en el video, que era lo que todo el mundo estaba haciendo. Facebook cambió 2 líneas de código y te deja fuera, ¿verdad? Hay que buscarle y adaptar a lo que hacemos. ¿Y qué es lo que significa innovación finalmente, verdad? Y acá aprovechando que estamos en un evento que le homenajea al Gabo y que hoy vamos a tener una tertulia vallenata, está bueno citar una parte de 100 años de soledad donde se habla de Francisco el Hombre, ¿verdad? Y el Gabo cuenta ahí que Francisco el Hombre, ustedes saben su historia, era un trotamundos de 200 años, que lo que hacía era ir de pueblo en pueblo, escuchando historias y cantando las historias en la siguiente, ¿verdad? Y eso es un modelo de medio sostenible si lo analizamos de la siguiente manera. Pensamos nosotros y laburamos siempre teniendo en cuenta estas 3 cosas, ¿verdad? La innovación significa atender las necesidades de las personas, que en el caso de Francisco el Hombre era si alguien tenía algún recado o noticia que contar para los otros pueblos, se iba y le pagaba 2 centavos a Francisco, que eso es una estrategia viable de sostenibilidad, y Francisco se iba divulgando las canciones compuestas de pueblo en pueblo, o sea, era tecnológicamente factible porque lo único que necesitaba era su voz y un instrumento, ¿verdad? Creo que esto resume un poco la búsqueda, ¿verdad? Creemos que la innovación está en la intersección de tener la capacidad de escuchar como un cyborg, y cuando me refiero a escuchar, digo a utilizar todos los sentidos de los humanos y todos los sentidos que pueda tener la tecnología para comprender, ¿verdad? Nosotros nos pidieron mayor profundidad, teóricamente le escuchamos a la audiencia, le ofrecimos video, pero no tuvimos en cuenta un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces no siempre hay que hacer lo que la audiencia o la comunidad te pide, pero sería un gran error no escuchar nunca. Entonces, para poder entender las necesidades de tu audiencia, de tus comunidades, escuchar es clave, tecnológicamente factible para los 2 lados, ¿verdad? Nosotros teníamos la tecnología disponible para realizar videos, pero no tuvimos en cuenta que las personas no tenían la tecnología disponible para reproducirlos, lo que fue un fail. Y una estrategia viable de sostenibilidad, ¿cómo demonios se cumple con esa premisa, ¿verdad? Entonces, en esa intersección pensamos, o al menos nosotros trabajamos día a día con eso para poder influir y ayudar a nuestras comunidades a que cumplan sus objetivos. Y ahora quiero invitarles a mis compañeros ganadores del Premio Gabo 2018, Maxi Manzoni y Juan Heilborn, a que pasen acá y convertir esto verdaderamente en un periodismo de tú a tú. Trajimos algunos fanzines impresos, que es otro de los canales que también usamos porque de todas maneras el 60% del país no tiene acceso a internet. Entonces le presento a Juan Heilborn, editor, un aplauso por favor para mis compañeros, editor del Surtidor, Jasmine Acuña, Simona Haas, Maxi Manzoni. Y la idea es pasar ahora a las preguntas y respuestas, y como estímulo en la conversación, hay fanzines para aquellos que levanten la mano y tengan una pregunta. Hay muchas, así que... ¿Quién tiene el micrófono para la gente, por favor? ¿Eh? Para la gente. Esto yo le paso a ellos. Gracias. Una cosa que me llamó mucho la atención es las métricas relacionales. ¿Cómo las identifican? Ya, lo de las métricas relacionales es una propuesta conceptual de Jeff Jarvis.
en un libro que se llama El fin de los medios masivos de comunicación, y él propone algunos ejemplos, ¿verdad?, de los cuales cité algunos allí. Pero es como una propuesta nueva, entonces tiene que ver, creo, con entender a la audiencia y ver cómo podemos plantearnos preguntas. O sea, se trata del ejercicio de hacer la pregunta, digamos, de encontrar la pregunta correcta. Es lo mismo que el periodismo de datos, ¿verdad? Tenemos una base de datos potente, esa base de datos nos va a decir algo siempre y cuando hagamos la pregunta adecuada. Entonces no son preguntas preestablecidas, sino... ¿Vos querés sumar algo? También tiene que ver con el diálogo continuo en la comunidad, no solo los comentarios en redes, etcétera, sino que tenemos una comunidad muy cercana de muchos años de conocernos por otros trabajos, y también tenemos un grupo de divulgación de WhatsApp donde la gente interactúa mucho con nosotros. Nos preguntan, nos mandan tips, lo que contaba Alejandro, nos mandan denuncias. Entonces esa también considero que es una métrica relacional, ¿verdad? O sea, es una relación muy cercana. Después pasá a retirar el fanzine. ¿Quién? Hola, mucho gusto. Quería preguntarles cuál es el enfoque que tienen, digamos, para expandirse y su factor diferencial, digamos, frente a Playground o Cultura Colectiva o Pictoline y, digamos, este otro tipo de cosas que hacen, digamos, un contenido parecido. Creo que la diferencia esencial del surtidor con esos ejemplos que diste es la ambición periodística, ¿verdad? Nosotros nacemos a partir de una urgencia por desafiar ese mapa de medios que les conté al inicio, digamos, ¿verdad? Era una cuestión opresiva para muchas minorías de las cuales formamos parte de alguna manera. Entonces es como una respuesta a eso bien concreta, ¿verdad? Después, con respecto a las expansiones, tener la capacidad de escuchar cada vez más y poder hacer esas preguntas relacionales concretas. ¿Maxi? Bueno, hola, ¿qué tal? Básicamente, pero no estoy viendo dónde está. Ahí está. Ahí te veo. Estoy muy encandilado por las luces, disculpa. La principal diferencia, estamos parados sobre hombros de gigantes, es decir, aprendimos muchísimo de Playground, aprendimos muchísimo de Pictoline, pero quizás nuestro diferencial es que mientras Pictoline se define a sí mismo como diseño de información, nosotros tenemos investigación propia, es decir, nosotros tenemos periodistas in-house, la cual estamos trabajando en contenido propio nuestro todos los días. Y en cuanto a lo que queremos irnos, bueno, queremos ampliar el proyecto del Scrollytelling, que fue el que presentamos al Premio Gabo este año, y también queremos ampliarnos en el sentido de poder apoyarnos cada vez más en la comunidad, o sea, la diversidad de ingresos específicamente. Mientras más dependamos de la comunidad, más independiente vamos a poder ser, y por un principio muy básico, más vamos a poder saber sobre qué la comunidad necesita, porque 700 personas en un canal de WhatsApp van a saber más que vos, estadísticamente, un periodista, sobre un tema. Entonces, cada vez es una relación de ida y vuelta entre nuestra comunidad y nosotros. No solamente nosotros le decimos a ellos o le damos información nueva, sino que ellos se convierten al mismo tiempo de ser audiencia en fuentes para nosotros. Hola, mucho gusto. Eddie Vélez Benjumea. Me interesa mucho ese tema porque el meme es una herramienta que posibilita la difusión, que se viralice y que sea más masivo en Internet. Lo decía Richard Dawkins hace mucho tiempo y se refería al meme como viñeta, y la viñeta no es más que la conjugación entre la imagen y la palabra. En ese sentido de poder difundir y de llegar a más públicos en el Internet, ¿creen ustedes que el meme pueda considerarse como un género de opinión periodístico que pueda caer dentro de ese género interpretativo? Qué difícil. No sé, realmente no sé si puede ser un género en sí mismo. Creo que el periodismo visual tiene una trayectoria mucho más larga. Nosotros nos ubicamos en una línea histórica muy larga de periodismo visual, en el que en este momento ese tipo de conjugación texto-imagen está siendo muy efectiva y puede ser una herramienta más del periodismo visual. Pero lo considero eso. Como género me parece que es un poco exagerado llamarlo género, me parece más como una herramienta. Pero yo disiento un poco, ¿funciona como tal, como lo planteas? Me parece una apreciación muy incisiva, ¿verdad? Casi que funciona como un artículo de opinión en sí mismo, ¿verdad? En este sentido. Así que yo estaría de acuerdo, creo. Maxi quería decir algo más.
Yo estoy de acuerdo con Jazmín. Yo creo que a estas alturas el meme, por la evolución lingüística del lenguaje que ha tenido, de metalenguaje, es totalmente un género de opinión en sí mismo. Cuando uno comparte el meme, no comparte solamente la información, sino que está sentando una postura estética, política, ideológica, llamarle cangrejo sobre algo. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sumando a eso, la audiencia generalmente opina con memes. O sea, que directamente imágenes subes y una manera de hacerlo, ¿verdad? Así que una discusión abierta interesante, vamos a seguir después. ¿Quién más? Hola, si el negocio del periodismo es lo que está en crisis, aparte de ustedes de que tienen la tienda y pues que ganaron el premio, ¿cómo le van a hacer o qué recursos tienen también para financiar este proyecto o qué podemos hacer los que tenemos a lo mejor un proyecto independiente para pues poder subsistir, ¿no? Es buscarle la vuelta. En nuestro caso en particular, nuestra apuesta es la diversificación de ingresos. Cuanto más ingresos de fuentes diferentes tengamos, podamos tener mayor independencia porque no dependeríamos tanto de ninguno. Actualmente tenemos 5 fuentes de ingresos: cooperación internacional, alianzas con organizaciones locales, consultorías, ¿verdad? Mucha gente ve estos dibujitos y quiere también, yo también quiero así para mi organización. Tenemos una línea de consultoría en la organización. Tenemos ingresos directos a partir de la audiencia con merchandising, digamos que ahora representa el 3,5% más o menos de los ingresos, pero que nuestro objetivo de un proceso que empezamos en junio y que termina en 12 meses, o sea, 18 meses de proyecto, necesitamos levantar, apostamos a levantar lo más posible, como dijo Maxi, los ingresos por parte de la audiencia. Eso nos daría todavía mayor independencia, ¿verdad? Entonces, en este momento le estamos haciendo a eso. Una comunidad fuerte es el único camino para, digamos, para ser sostenibles. Y hay ejemplos de medios pequeños, como por así decirlo, empezaron pequeños como La Diaria en Uruguay, que se mantiene básicamente gracias a suscripciones, pero también hay algunos medios gigantes como el New York Times, que es el ícono, digamos, del modelo de negocios basado en publicidad en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ellos lo entendieron ya hace 5 años atrás y ahora la mayor parte de sus ingresos viene de sus lectores, digamos, ¿verdad? Y personalmente creo que a partir de ese cambio empezaron a hacer mejor periodismo. Nosotros no hacemos publicidad, o sea, porque no es sostenible. Para que una publicidad online funcione en una web tendría que tener 200 millones de visitas, page view por día, y eso te obliga a publicar basura básicamente, ¿verdad? Entonces no es sostenible, entonces no le apostamos a eso. Sí hay algunos acuerdos comerciales que hicimos diferentes a la publicidad tradicional. Por ejemplo, en las fotocaminatas, en el que les conté, teníamos un acuerdo con un distribuidor de tecnología que se iba y prestaba a los fotógrafos distintas cámaras, lentes, etcétera, etcétera, y era una relación mucho más directa y efectiva que un banner choto en una web, digamos, ¿verdad? Sí, acá. Sí, felicitaciones primero. Les saluda Schubert Swin, estudiante de periodismo en Universidad Casa Grande. Me parece bastante interesante y me recuerda a un proyecto que recién está empezando en mi país que se llama La Posta. Pero tengo una pregunta. Veo bastantes colores, se utiliza bastante el juego. ¿A qué público va dirigido esto y si tienen alguna estadística sobre la edad de las personas que o sea, su audiencia? Bueno, el público al cual le vamos nosotros es el público entre 25 y 18 años. Como estaba contando Alejandro, en Paraguay tenemos un momento histórico muy particular que donde la mayoría de la población del país es joven, muy joven. Y estábamos viendo esta necesidad de que veíamos que un montón de población joven interesada en temas políticos, sin embargo, no estaba siendo atendida ni por el Estado ni por los medios tradicionales. Entonces, sí, tratamos de buscar hablarles en el lenguaje de ellos, ya sea el meme, ya sea los colores, ya sea Vaporwave, ya sea el humor, ya sea la ironía. Buenas tardes. Mi pregunta enfocada como tal a la información. El problema, digamos, que ustedes nos decían ahí en la presentación, las redes sociales, los jóvenes cuando ven algo muy largo no tienden a leerlo.
un periodista coge toda esta información y la condensa en una noticia, pero de todas formas sigue siendo muy extensa. ¿Ustedes qué proceso tiene o de qué forma lo hacen que condensan toda esa información en una frase o en un pequeño texto que ha acompañado una imagen? Tratamos de combinar justamente la ilustración con el texto, o sea, no se piensa solamente en el texto que va a ir en el material, sino qué cosas se pueden decir a través de la ilustración. Yo he encontrado, al menos en mi país, ¿verdad?, que se puede escribir una nota de 500 palabras y decir menos aún de lo que podemos llegar a decir en un afiche bien ilustrado, ¿verdad?, potentemente ilustrado. Así que lo que buscamos es que se dialogue mucho, ¿verdad?, entre la imagen y el texto para poder transmitir una noticia de la manera más completa posible, ¿verdad? Obviamente que se dejan cosas por el camino, ¿verdad?, que luego tratamos de ahondar en otros afiches o también en los scrolls, ¿verdad?, que es una de nuestras respuestas a la búsqueda de profundidad. Pero más o menos es un desafío que siempre tenemos, ¿verdad?, pero tratamos de llegar a una combinación que permita, ¿verdad?, entregar una información lo más entera, íntegra posible. No sé si alguien quiere agregar. Otra cosita, la charla anterior que se estaba llevando en este auditorio estaba enfocado en una plataforma que se creó que es La Robot, que a través de información se manda por Telegram y la acompañan con un GIF. De pronto es como lo que ustedes hacen, que a través del texto se acompaña con una imagen. ¿Creen que de pronto el periodismo o la tendencia de la información se va a llevar a esto? A que siempre tiene que estar acompañado el texto de una imagen o un GIF para que alivian el peso de tanta información. Sí, perfectamente puede ser el camino, ¿verdad?, a seguir. Creo que sí, creo que hay una tendencia hacia ahí, creo que hay una tendencia a la inteligencia artificial para administrar redes sociales, de hecho ya lo he visto en otros ejemplos, pero también creo que no es el único camino, o sea, yo creo que el periodismo siempre tuvo múltiples caminos y van a seguir existiendo otras cosas. Aquí. ¿Hasta qué punto se puede condensar una noticia en unas ilustraciones? Porque hay temas muy amplios y algo como más complejos que requieren un carácter de investigación más largo y tal vez en una ilustración o en pequeños textos no se puede condensar toda esa información. Bueno, por eso hicimos el scroll. O sea, esa era la respuesta era la misma pregunta que nosotros teníamos, o sea, que lo que decís, intentamos con el video primero, no funcionó, teníamos la necesidad de profundidad y por eso creamos el formato que es el storytelling, y por eso también ahora estamos trabajando con el formato de podcast, que al fin y al cabo también son historias visuales para el oído, son una búsqueda de encontrar alternativas al texto tradicional, al cual yo amo personalmente como periodista, pero alternativas al texto tradicional para tener profundidad, rigor y belleza al mismo tiempo. Hola, ¿podrían contarnos un poquito sobre cómo fue la génesis del proyecto El Chaco, desde dónde vino la idea hasta cómo fue un poco el desarrollo, como qué aprendieron durante el proceso, o sea, qué les llama la atención de ese proceso detrás? Bueno, el proceso del Chaco venía de una necesidad de narrar y de cubrir un territorio muy amplio, muy caro de reportear, pero muy importante para nuestra estructura periodística. Teníamos la virtud de la ilustración y encontramos la solución en hacerlo en el formato scroll. Afinamos una técnica que ya teníamos, reporteamos, ilustramos, editamos todo en 4 meses. Lo hicimos además con fondos propios. Uno de los aprendizajes es como la redacción, como el trabajo muy pulido en redacción, el proceso de redacción, de edición, de storyboard, que es clave porque afecta directamente, el proceso de storyboard y de edición afectan directamente los tiempos de producción y te puede afectar los tiempos de publicación y ya los teníamos pautados, etc. Para mí el mayor aprendizaje es el lenguaje textual tan trabajado como el lenguaje visual, o sea, mucho tiempo, mucho intercambio y mucho sacrificio atrás de eso. Sí, yo diría que el aprendizaje principal, perdón Maxi, es hacerlo simple, pero no hay nada
tan complicado como hacer algo simple, ¿verdad? Entonces es pulir, restar, es como una escultura, una piedra a la que hay que sacarle lo que le sobra para que tenga la forma adecuada. Maxi. Respecto a todo el proceso, y lo digo como alguien que trabajó texto, yo trabajo en un medio visual y no sé dibujar ni un gatito. Tiene mucho que ver complementando con lo que decía Alejandro y con lo que decía Juan, el proceso de texto. Ustedes seguramente cuando estaban en la escuela todos teníamos estos libros de texto, estos libros de cuentos para niños que son 90% ilustración y después 2 parrafitos y iban contando la historia casi como una fábula. Bueno, al final nos dimos cuenta, al terminar el proceso de trabajo, que en realidad estábamos haciendo casi como periodismo en ese lenguaje, como si fueran un cuento, sin dejar de lado el rigor, sin dejar de lado el reporteo amplio, sin dejar de lado la seriedad que requería un tema tan complejo, con tantas aristas, con tantas historias como es la deforestación del Chaco paraguayo. Estamos hablando de un lugar donde se están deforestando ahora mismo, en lo que estoy diciendo esto, 100 árboles, mientras yo estoy diciendo esto, pero el proceso de diálogo textual, imagen y el control de movimientos, es decir, a medida que vos vas scrolleando la historia, se te va formando las escenas salen de cada costado, las ilustraciones se arman, genera una sensación casi cinematográfica, ¿no? Le da una nueva dimensión a poder inmersir a la gente a través de la bellísima ilustración de nuestros colegas, que están aquí, por cierto, Robert va a decirle eso todo, para poder contar, o sea, que la ilustración y el texto tienen que dialogar muchísimo más y nuestros roles como periodistas y como ilustradores y como diseñadores tienen que ser mucho más líquidos. No, yo hago mi texto por tu lado, vos haces la ilustración por el otro, el diseñador viene, ordena todo, ya fue. No, tiene que ser un trabajo mucho más colectivo. Nos avisan que quedan últimas 3 preguntas y después terminamos. Los que preguntaron, acuérdense de venir a buscar sus fanzines. Buenas tardes. Sobre tiempos de planificación y planificación de productos, me llama la atención saber cómo pensáis a cara al futuro de decir, vamos a publicar, no sé, 5 memes a la semana, vamos a publicar, cómo combináis esta publicación con los grandes reportajes, los grandes proyectos del Chaco, y también visto no solo desde el interno de la redacción, sino cómo usáis la estrategia de la cadencia de publicación para conseguir más engagement con la audiencia, porque si estáis un mes sin publicar, la audiencia se olvida y ya no está. ¿Y cuál es la estrategia de balance de esto? Es una estrategia que obviamente combina necesidades de pertinencia periodística, capacidad de producción y capacidad de reporteo, digamos, ¿verdad? Hay afiches que... Bueno, tenemos 2 reuniones semanales para arrancar, reuniones editoriales, para arrancar y para cerrar la semana. Tenemos los contenidos largos ya planificados 2 meses antes y vamos decidiendo colectivamente como mesa editorial qué se puede sacar rápido, qué cae bien en este día, qué fecha es la semana que viene, qué aniversario se cumple. Y tenemos como que sabemos ya algunas reacciones que fuimos escuchando de nuestra audiencia. Los viernes ya todo el mundo está cansado, prefiere el humor, la liviandad, ahí sacamos cosas más livianas. Y sabemos que el lunes y martes podemos instalar temas como más duros, más políticos, más difíciles. La gente está como con más ganas de pelear esas cosas. No, también siempre estamos sondeando de qué es lo que se está hablando y a partir de eso también hacemos nuestra planificación a la semana siguiente y también somos flexibles, o sea, si surge un tema que también es de nuestro interés periodístico y hay que hacerlo para el día siguiente, a pesar de que teníamos planificado sacar otra cosa al día siguiente, entonces se modifican los tiempos, se modifica la planificación y le ponemos a Leda Sostoa, a la ilustradora, en serios aprietos. Pero es muy importante ser flexibles también para ser relevantes, ¿verdad? Es algo que lo hemos... Se aprende también mucho con la práctica, ¿verdad? Parece como mucho, pero luego con la práctica uno va haciéndolo cada vez más rápido y cada vez mejor también. Algo que entendimos complementando estas respuestas es que en un mundo donde está la dictadura del timeline, ¿verdad? O sea, tipo ahora, es como un presente interminable, ¿verdad? Nunca uno puede pensar hacia atrás y hacia adelante. Y entendimos que una respuesta a eso son recuperar los ritos. Te llegaba el diario a la mañana con el café, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y
teniendo en cuenta esos ritos, tenemos publicaciones diarias, o sea, entrando en el plan editorial, estos afiches que mostramos al inicio se publican diariamente en un mismo horario, en un horario especial como anticipo para la comunidad de WhatsApp, que es la comunidad que está más cercana al proyecto. Después tenemos publicaciones semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, o sea, de acuerdo a la complejidad de la producción, ¿verdad? Eso a priori, pero se va modificando de acuerdo a la realidad. Obviamente, si alguien está incendiando el Congreso de tu país, entonces se cambian algunas cosas. 2 preguntas más y ya tenemos que cerrar. Buenas tardes, mi nombre es Justin Castillo, soy periodista de Grupo Sura. Nuestra compañía está a nivel de toda Latinoamérica y en este Festival Gamo hemos podido ver, al igual que ustedes, que hay varios países y varias organizaciones que están generando una nueva manera de consumir periodismo y de hacer periodismo. Tenemos en México el caso de Pictoline, aquí en Colombia con Actualidad Panamericana, ustedes en Paraguay y muchos ejemplos más en toda la región. Para ustedes como individuos, como periodistas, como artistas, ¿cuál debe ser la proyección del nuevo periodismo latinoamericano? Es más una opinión personal de ustedes. Una opinión personal, creo que ha crecido en los últimos años y se vio en este festival la importancia del periodismo colaborativo e interdisciplinario. Creo que es una tendencia mundial y de hace ya varios años. ¿Vos, por favor? Creo que así, complementando nada más lo que ya dijo Juan, ¿verdad? Así como ocurre en la ciencia ya no se produce, ya no, la figura del investigador encerrado en su cuarto, solo, sufriendo, ¿verdad? Tratando de resolver ecuaciones ya es ya está desactualizada. Los equipos, los mejores equipos de periodistas van a ser aquellos que colaboran, ¿verdad? Y no solo dentro del país, sino a nivel regional, a nivel internacional. Creo que esa va a ser la tendencia. Estamos caminando, ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Vamos hacia ahí, ¿verdad? También porque el cúmulo de información es cada vez más grande, ¿verdad? Y necesitamos más especialización, más grupos interdisciplinarios con personas especializadas, ¿verdad? Y ahí mi compañero Maxi solo que siempre dice, ¿verdad? Yo quería hacer periodismo, yo hago periodismo para no hacer matemáticas y vengo acá y me entero de que tengo que saber hacer también matemáticas ahora. Yo siempre fui muy malo en matemáticas y me metí al periodismo solamente porque sé leer y escribir, es lo único que sé hacer. Y terminé trabajando en Edsel 4 días a la semana, así que recomendación, hagan un curso de Edsel, por favor. Complementando solamente, creo que el futuro del periodismo la buena información ya no es suficiente. Tenemos un bombardeo de información, o sea, que estábamos mostrando, cuando vos publicás algo no estás compitiendo solamente con todos los medios, estás compitiendo con los gatitos, estás compitiendo con la nueva serie de Netflix, estás compitiendo con los Instagram de tu crush, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también creo una opinión personal y de lo que vi en muchos hermosos trabajos este año, también una recuperación del sentido de la emotividad en el periodismo, de conmover. Es de alejarnos de esa idea cientifista, te diría bastante moralista, de creernos tan jueces morales y empezar a escuchar un poquito más y empezar a emocionarnos nosotros también un poquito más. Entonces creo que mi opinión es que el mejor periodismo va por ese lado y está yendo por ese lado. La última pregunta. Retomando el tema del periodismo colaborativo, ¿lo han hecho ya o considerarían una colaboración con esos periódicos o medios que presentaste al principio que dominan el ecosistema paraguayo? Sí, por supuesto que lo haríamos y de hecho algunas veces hicimos unas propuestas. Nosotros funcionamos en ese ecosistema. Obviamente es imposible leer el surtidor solo, porque para poder interpretar algunos de esos afiches tenés que tener información previa. A veces es como de segunda lectura, ¿verdad? Entonces sí, de hecho ahora hay un proyectín ahí que queremos proponerle a uno de los más grandes y estamos abiertos, lo hemos hecho a nivel internacional también y dentro de poco, en unos 15 días, estrenamos una nueva serie sobre la basura en Latinoamérica y que lo vamos a hacer a nivel regional con otros medios también. No sé si quieren complementar. ¿Ya está? Bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo, muchas gracias. Estamos muy felices de estar acá.